Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a Pasen y Lean. Ya saben, ese programa en el que los libros y los autores y lo que nos cuentan los autores de sus libros son los protagonistas. Dice un proverbio chino que el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tornado al otro lado del mundo. Y precisamente, pues de cambios, de aleteos de mariposa y de circunstancias que a lo mejor se salen de la normalidad, es de lo que vamos a hablar en el día de hoy con José de Cora, un escritor y periodista nacido en Lugo que ha desarrollado su trabajo, en cientos de lugares, porque ha hecho casi prácticamente de todo dentro de los medios de comunicación. Ha estado trabajando en agencias de noticias, en periódicos, en revistas, en radio, en cine, en televisión. Además, tiene una actividad como humorista de prensa en la que mereció el premio La Codorniz de Plata en el año 2000. Desde el 76 ha escrito multitud de ensayos, tanto en castellano como en gallego, principalmente históricos, como Ideologías para un rey o Manual del perfecto político. Además, como cineasta, escribe los guiones, dirige y produce multitud de series y documentales. Le tenemos hoy aquí para presentarnos su último trabajo en el mercado, un libro que además tiene un título evocador. Les estábamos hablando antes de esos aleteos de mariposa. En este caso no se trata de un aleteo, sino que se trata de un estornudo. El estornudo de la mariposa, los Garbo contra Hitler. Seguro que más de uno que nos está escuchando ya ha puesto atención, porque la historia de Garbo nos inquieta y nos interesa a muchos. En 1938 Hitler es ya la mayor amenaza para la paz mundial. El régimen nazi se presenta ante todos los países como indestructible. La historia confirmará que no es así, en parte gracias a Juan Pujol, más conocido por su nombre en clave, que era Garbo. Además de convicciones, a Garbo le sobran otras virtudes como un talento especial para el engaño, el arrojo, imaginación desbordante y su encanto personal. En 1940 toma su decisión más trascendental: combatir el nazismo hasta derribarlo desde la retaguardia y las propias filas alemanas. Pero no lo hará solo. Él está acompañado de Araceli González, una hermosa joven de buena familia y de fuerte carácter, que además, al mismo tiempo, es su esposa. Parece una empresa descabellada, increíble, fuera de toda lógica, pero no lo fue. Gracias a Araceli, Garbo será conocido como el espía que engañó a Hitler. Bienvenido a Pasen y Lean, José. Hola, ¿qué tal? Pues aquí encantada, interesadísima por este libro, porque es verdad que la historia de Garbo yo creo que llama la atención de muchos. El estornudo de la mariposa, hablábamos al principio de ello, es un original título que supongo que hace alusión a esa teoría del caos, ¿no? Sí, se basa en ella y es un momento de un diálogo que tiene Juan casi consigo mismo, con Araceli. Pues es una metáfora de lo que van a hacer. Es decir, si un aleteo de una mariposa es capaz de provocar el terremoto en México, estando la mariposa en Japón, vamos a poner un poco más de carne en el asador y vamos a hacer que estornude esa mariposa para que el efecto sea mayor. Y esa es la metáfora de lo que hacen estos dos personajes. Dentro de su pequeñez de mariposa, pues logran un gran resultado. Es una metáfora de lo que puede ser capaz de hacer un individuo frente a una máquina tan poderosa como era en aquel momento el Tercer Reich, ¿no? Sí, ¿qué es eso iba a preguntar, ¿qué es lo que va a encontrar el lector en el estornudo de la mariposa? Bueno, pues el lector va a encontrar la historia completa de estos dos personajes, de los cuales, si bien es cierto que su historia más o menos está plasmada en varios libros, sobre todo la historia de él, es decir, de Sí. Garbo como individuo, no como pareja, que es lo que ha sido en realidad. Yo mismo, hace años hice un documental de 2 horas de duración en el que se abordaba esta peripecia vital increíble y única en el mundo por muchísimas circunstancias. Pero digamos que faltaban lagunas que llenar en cuanto al momento de explicar quiénes eran exactamente estos personajes, dónde habían nacido,
cómo se habían hecho hasta el momento en que se encuentran, cómo deciden lo que hacen, es decir, datos que, dado que ambos han fallecido y no lo han contado, pues están prácticamente, son imposibles de abarcar. Entonces, el único método, la única forma de llegar un poco a esa posible realidad es mediante la novela, es decir, imaginándonos todo lo que ha pasado con los datos que sabemos, pero también con aquellos que son necesarios para unir unos y otros. Y es una novela, en ese sentido, explicativa de ese estornudo que deciden dar un determinado momento, ¿no? Estos dos españoles normales y corrientes. Hablabas de ese documental que hiciste, que acometiste, pero también tengo entendido que la historia llegó hasta ti de una manera absolutamente casual. Sí, bueno, vamos a ver. Araceli, la mujer de Garbo, era pariente de mi padre, un pariente muy lejana. Y al mismo tiempo, sin que tenga nada que ver ese parentesco, ese lejano parentesco, era amiga de juventud de mi madre, aquí en Lugo. Entonces, bueno, mi madre, pues eso, a través de esa amistad, conocía la trayectoria de Araceli, la trayectoria vital, no como esta vertiente que la estamos tratando, ¿no? Y entonces, cuando yo voy a estudiar periodismo a Madrid, pues me dice con muy buen criterio de madre que, oye, José, preséntate a Araceli, porque no estamos hablando del año 69, preséntate a Araceli y bueno, ella está muy bien relacionada en Madrid, conoce muchos artistas, a gente famosa, es propietaria de una galería de arte que existe hoy todavía, la Galería Chrysler, en la calle Hermosilla, y seguro que bueno, que te presenta gente y para labores periodísticas te va a venir muy bien. Y así hago, como buen hijo, atiendo el claro. consejo de mi madre, me presento a Araceli y en efecto, pues cada mes daba un cóctel para inaugurar la nueva exposición, entonces se reunían allí infinidad de personas conocidas y, bueno, no solo artistas, sino de todo, la farándula madrileña, ¿no? Y ella era una anfitriona estupenda, nada más llegar me ponía el whisky en la mano, me enseñaba, me presentaba a las chicas más guapas de la reunión. Ah, bueno, estaba bien. Bueno, no solo a mí, estaba pendiente de todo el mundo, ¿no? Quería que estuviéramos muy a gusto cuando era ella la organizadora de la fiesta. Y ahí, durante los 10 años que estoy en Madrid, pues tengo contacto con ella. Después me vengo a Lugo, soy director del periódico de Lugo, del Progreso, y en el 88 me vuelve a llamar y me dice, bueno, unas frases consabidas, a ver cuánto tiempo hace, qué tal, que no sé qué. Y me dice, bueno, ¿y qué quieres de mí? Le pregunto. Y dice, pues quiero poner una esquela. ¿Y quién se te ha muerto? Y dice, pues Juan Pujol García. Y a mí ese nombre ya me lleva hacia Garbo porque, bueno, acababa de ser redescubierto y estaba en la prensa española. Entonces le pregunto, ¿Juan Pujol es espía? Y me dice, sí, estuve casado con él 5 años y es el padre de mis 3 hijos. Dice, Araceli, por Dios, tienes que contarme toda esta historia, claro, de la que yo, y no solo yo, sino toda España, incluidos los 3 hijos y el resto de la familia de Araceli, desconocían todo, absolutamente todo, porque se había callado la boca. Se había callado Garbo también, aunque en ese momento empezaba a destaparse, era ese momento en que se empieza a conocer un poco la maravillosa y estupenda historia de estos dos personajes. Claro, es que a partir de ahí, bueno, le hago entrevista, pero me miente descaradamente, dice unas cosas que no responden a la realidad, ni, vamos, más bien todo lo contrario, son el calcetito dado la vuelta, como por ejemplo que ella no tenía nada que ver con estas actividades y que desconocía lo que hacía su marido, y en fin. Bueno, el caso es que yo lo publico todo contento, creyendo que tengo la gran exclusiva, y no tengo nada, tengo una sarta de mentiras. De todas maneras, claro, la historia quedó en mi mente en cuanto tuve oportunidad. 10 años más tarde hicimos ese documental de 2 horas donde ya, bueno, empezamos a averiguar
cositas de la vida de Araceli. Pero quedaban muchas más, y entonces es cuando nace esta novela, digamos, para explicar toda la trayectoria vital y explicar a los lectores la gran dificultad que es comprender y creer que es verdad, que es una historia de verdad, que no es de ficción de un novelista que lo piensa. Claro, es que eso mismo me preguntaba. Estabas hablando de una persona a la que conocías que de pronto parecía que era la solución, te iba a contar las cosas, pero no te las llegaba a contar de verdad, porque en realidad lo que hacían, que era ser espías, era precisamente ocultar información. Después, cuando uno retoma esa historia y empieza a rascar, ¿cómo termina montando todo el completo que hace que el estornudo de la mariposa pues lo podamos tener ahora entre nuestras manos? ¿Cómo has abarcado ese proceso de documentación? Bueno, ya digo, son, digamos, como si fuera un panorama lleno de huecos, de vacíos, ¿no? El papel de estos dos personajes, desde que nace una en Lugo y el otro en Barcelona, bueno, son veinteañeros, dos pipiolos que viven los últimos años de la guerra, la una colaborando directamente con Falange y como enfermera del Hospital de Sangre aquí en Lugo, en el Hospital de Santa María, y el otro escapándose de la República porque su obligación sería ir a filas. Y entonces, no quiere ni hablar de coger un fusil, ni de matar a un compatriota, ni nada de esto. Entonces se esconde en varios pisos de Barcelona, se hace topo, y ahí intenta pasar el desapercibido los años 37, 38, 39. Bueno, por distintas circunstancias, los dos se van acercando hacia Burgos, curiosamente, pues prácticamente la ciudad entre uno y otro, ¿no? Como si fuera algo atávico que les lleva a ese punto central que es la capital de España en aquel momento, que es donde está Franco y donde está su Estado Mayor y sus primeros gobiernos, ¿no? Entonces se conocen, en el año 39 hay un flechazo entre ellos inmediato, como buen flechazo, sí. Y en esas conversaciones que tienen los novios de plantearse el futuro y de qué vamos a hacer, pues el futuro que le plantea es decir, mira, mi ilusión en esta vida es entorpecerle lo máximo posible el camino a Hitler y lograr, si es posible, tumbarlo. Y claro, eso que cualquier mujer al escucharlo podría significar, bueno, este hombre está loco, yo me voy a escapar por la otra puerta y adiós muy buenas, y me buscaré a otro hombre, ¿no? Pues en Araceli me surgió todo lo contrario, es decir, pues me parece muy bien, es un plan estupendo, muy bien. Pues se van a Madrid, se ofrecen a los ingleses como lo que quieran, como, bueno, colaboradores en cualquier sentido. Los ingleses, pues eso, los toman por locos, porque dicen, si quieren colaborar, cojan un fusil, vayan al frente o donen dinero, o lo que sea, pero ¿qué me están pidiendo? ¿Qué están haciendo ustedes? No los entienden, ni ellos entienden la reacción de los ingleses. Por lo tanto, deciden entrar por la puerta de atrás, es decir, ofreciéndose a los alemanes. Y los alemanes, después de mucho hablar y de también volverse un poco locos con lo que pretenden estos señores, al final les abren una puerta y le dicen, bueno, nosotros ahora mismo no tenemos agente en Londres. Si ustedes son capaces de entrar en Londres, si son capaces de hacerse con los papeles necesarios para residir en la capital británica, pues sí los aceptamos como agentes. Y claro, eso se lo dicen un poco como diciendo, bueno, esto es imposible, esto es dificilísimo hoy en el año 40, cuando Londres es bombardeada día y noche, y en fin, no hay ninguna posibilidad evidente de entrar allí. Pues para Juan es la puerta abierta. Dice, pues muy bien. Se pone a ello, lo consigue los papeles en Portugal, engañando
a otro gallego que encuentra por allí, que sí los tenía. Bueno, y con 1000 artimañas logra presentarse de nuevo ante los alemanes y decir, ya puedo ir a Londres. Y ese es el, digamos, bueno, ya ha comenzado la historia, pero ese es el momento, el punto en el que Garbo, que no se llama Garbo, sino que se llama Alaric, de los alemanes empiezan a llamarle como el rey que asoló Roma, quizá pensando que Roma fuese ahora Londres y la asolarían con ello. Alaric se pone a trabajar para Alemania. Es curioso. Pero no se va a Londres. Sí, se va. Sí. Araceli, cuando se entera de que van a admitir, pero nos tenemos que ir a Londres, con el peligro que hay allí. Ahora ella estaba embarazada y, en fin, un conflicto. ¿Verdad? Y dice Juan, no, pero no nos vamos a Londres, nos vamos a Lisboa. Y dice, ¿pero qué hacemos en Lisboa? ¿Qué hay en Lisboa que les pueda interesar a los alemanes? Dice, nada, no hay nada, pero como pensábamos mentirles desde el principio, ¿qué más nos da mentirles desde Londres, con un peligro evidente de nuestra integridad física, que no en Lisboa, absolutamente tranquilos y en paz y sin bombardeos? La mentira es la misma. Si logramos que nos crean, pues estaremos allí muy bien. Y así hacen, se van a mentirles a los alemanes desde Lisboa. Es que, de hecho, te he leído una frase en otras entrevistas en la que dices que tus protagonistas fueron dos pillos mentirosos que se lo pasaron bomba. O sea, realmente estas dos personas que vivían en un momento de peligro se estaban divirtiendo con lo que hacían. Pues sí. Digamos que necesitaban la adrenalina de la aventura y necesitaban sentirse en ese sentido vivos y yo creo que disfrutaron mucho mientras hicieron este juego, digamos, desde el particular, siendo solamente un matrimonio independiente, cosa que va a terminarse pues unos año y pico más tarde, porque su intención no es divertirse, eso digamos que entra dentro del plan, pero su intención es la primigenia, es que realmente causar daño a Hitler. Y sí. Porque se dan cuenta después de un tiempo en Lisboa que haciendo esas mentiras, pasándole los mensajes, tampoco le hacen demasiado daño a Hitler. La cosa sigue igual, ellos viven porque cobran dinero de los servicios secretos alemanes, pero no consiguen su objetivo. Entonces intentan una y otra vez entrar en el circuito aliado, es decir, que admitan, que reconozcan quiénes son los ingleses y trabajen ya en su bando, digamos, en el bando de aliado que es el que quieren favorecer. Es curioso porque esta historia, la historia de Garbo, como bien dices, es conocida, interesa muchísimo, pero de pronto la gran novedad de este estornudo de la mariposa es precisamente recuperar el papel de su mujer, de Araceli, de convertir pues a una mujer también en esa protagonista, esa compañera ideal para alguien como él. En el fondo es un poco homenaje, ¿no?, a una persona que realmente conocías en persona. Sí, no, además su papel ha estado oculto, más oculto que el del marido. Sí. Con la bendita casualidad de que el estornudo sale por los primeros días de septiembre, no sé si entre el 7 y el 10 de septiembre aparecen en las librerías, y 5 días después se anuncia que los archivos nacionales de Kew, los servicios secretos británicos, el MI5, han desclasificado unos papeles que vienen a confirmar, primero, el papel la labor de Garbo y la importancia de Araceli en esa labor. Con lo cual, bueno, pues me tocó la lotería, nos tocó a la editorial y a la novela, pues estupendo, porque toda la prensa
del mundo Sí. se ha puesto a interesarse por Araceli y por Garbo. Unos porque ya lo conocían y a seguir la pista, otros porque desconocían absolutamente la historia y mucho más a Araceli. Entonces, teniendo en el mercado a una novela en donde, digamos, los dos protagonistas principales son el hombre y la mujer, pues espero que se note, digamos, en las ventas. Bueno, seguramente. Ya no es en las ventas, sino es en el completar este puzzle de una historia que es, ya digo, fantástica, porque ellos no fueron espías, como se puede observar, digamos, entrando en su biografía. No hay otro personaje que se pueda equiparar a ellos. Los que fueron agentes dobles, los que fueron espías, o los que trabajaron para un país estando en otro, ninguno de ellos se parece a lo que hicieron estos dos jovencitos, porque lo eran en aquel momento, no eran una gente muy ingenierera, vamos, una cosa increíble de por más, ¿no? Y ya lo que ocurre en la segunda parte de su vida, eso es explosivo, porque si la primera tiene el romanticismo de Lisboa, de estar engañando a todos estos, cuando por fin, no sé si podríamos abarcar ese capítulo, digo por tiempo, sí. como te parezca. Sí, cuéntame, me interesa, sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Ellos están en Lisboa con esta actividad, y al cabo del año, más o menos, pues les entran las dudas. Es decir, estamos aquí sin avanzar nada. A ti te creen, es decir, los mensajes que les mandamos no los creen los alemanes, no les sirven de gran cosa, pero tampoco les hacemos ningún daño. Entonces vamos a cambiar de actividad, vamos a Brasil y cambiamos, ya veremos qué aventuras correremos allí. Entonces ese ha sido el razonamiento, pero Araceli dice, bueno, bien, pero lo que hemos conseguido hasta ahora no lo podemos tirar por la borda. Voy a hacer la última intentona delante de la embajada norteamericana, a ver si ya nos reconocen y eso, y nos aceptan. En ese mismo momento, Garbo, los dos habían mandado un mensaje a Madrid, hablándoles de un convoy naval que salía de Southampton en dirección a la isla de Malta, que llevaba tropas, armas, ropa, alimentación, lo que puede llevar un convoy militar en una situación de guerra, ¿no? Y da la casualidad que ese mensaje es interceptado por los ingleses antes de llegar a su destino, a la embajada alemana en Madrid, y viene firmado por Alaric. Entonces los ingleses se asustan tremendamente porque se dan cuenta de que hay un agente alemán infiltrado en Londres, o eso es lo que ellos creen, claro, a la vista de ese mensaje. Dicen, hay que localizar a este hombre porque ese es un peligro, lo tenemos ahí metido y bueno, hay que neutralizarlo. Y en ese momento pues, se presenta Araceli en la embajada americana y dice, soy la mujer de Alaric. Llevamos en Lisboa haciendo este trabajo año y pico, no nos hacéis caso, a ver si os espabiláis, os ponéis las pilas, porque nos tenéis aquí como un objeto valioso, que él sabía perfectamente el valor que tenía, y no nos hacéis caso. Y siguen en esa conversación, ni el americano ni el inglés que la interrogan le dan valor ninguno, porque primero no saben lo del mensaje de Alaric y creen que es una loca que se la ha presentado allí en Lisboa, que habla de Lisboa, pero si esto están buscando a gente en Londres, tendría que ser. Hasta que Madrid le dice, bueno, vamos a ver, si esta señora citó la palabra Alaric. Sí, se dijo que era la mujer de Alaric. Y pues eso solo lo sabe Alaric y nosotros. Por lo tanto, esa señora es valiosísima. Vuelvan a interrogarla y a ver qué pasa con toda esa historia. Y de ahí a que los convencen realmente de que son los que son, pues pasan unas
semana, claro, porque los ingleses no se lo creían, aquí es una historia muy complicada de creer. Y entonces ya los aceptan, los mandan a Londres y ya, digamos que nace Garbo como agente británico directamente, encargado de transmitir las mentiras que ahora fabrican otras personas. Ellos también, pero ya es el propio Churchill o Eisenhower o los generales que se ponen a planificar la gran operación militar que tienen entre manos, que es en un primer momento el desembarco en Noruega, aunque después se va a ir transformando en el famoso desembarco de Normandía. Es curioso. Garbo tiene un papel principal. Es curioso porque les recuerdo a los lectores que estamos hablando con José de Cora, con ese último trabajo en el mercado, con ese Estornudo de la mariposa, lleno de aventuras, historias de misterio, pasión, emociones, y todo ello una historia real editada por Edasa. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros y por presentarnos este trabajo. Gracias, y ya sabes que las puertas de Pasen y Lean están abiertas para ti. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, aquí Nerea, y a vuestro interés por el estornudo. Sí, seguro que nos contarás el buen recorrido que tiene y todo ese vendaval que va a provocar. Gracias, José. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Y en este espacio que le estamos dedicando a la gastronomía dentro de nuestro Pasen y Lean, hoy nos vamos hasta Italia. Vamos a recuperar una receta de cocina que aparece, un plato de cocina que aparece dentro de la exitosa obra de Federico Moccia. Una obra que, bueno, está batiendo récords de venta y más de algún italiano, bueno, pues ha colocado un candado en algún determinado puente por inspiración de las obras de Federico Moccia. Ya sabemos que, bueno, sus obras están llegando al corazón de muchísima gente joven, y ese éxito de ventas se llama el fenómeno Moccia. En fin, que lo que vamos a hacer es reproducir la receta del libro Esta noche dime qué me quieres, del 2012, que habla de el rape con salsa de naranja. Les diré que, bueno, los ingredientes son 1 kilo de rape cortado en filetes o rodajas, 2 naranjas, un vaso de jerez semiseco, un puñado de pasas, un puñado de piñones, sal, pimienta blanca y aceite de oliva. Tenemos para prepararlo que calentar el horno a 200 grados y macerar las pasas y los piñones en el vino durante 20 minutos. Lavamos las rodajas de rape, las secamos bien, las salpimentamos y las freímos en una sartén con aceite aproximadamente 2 o 3 minutos por cada lado. Después las retiramos y las dejamos en una fuente. A continuación exprimimos las naranjas en un vaso. Para dar mejor sabor a la salsa podemos añadir unas hojitas de hierbabuena. También añadimos una cucharada de miel. Lo echamos todo en un cazo, lo removemos para que no se queme hasta que hierva, que sería más o menos 4 o 5 minutos. Añadimos una cucharadita de harina de maíz disuelta en un poco de agua y no dejamos de remover para que no se formen grumos, ya lo saben. En una fuente para horno, cubrimos el fondo con un poquito de aceite, colocamos las rodajas de rape, echamos la salsa de naranja por encima y horneamos a 200 gramos durante 10 minutos. Ahí tienen esa receta que aparece en el libro Esta noche dime que me quieres, de Federico Moccia. Les deseo, bueno, que hayan disfrutado con este programa de Pasen y Lean. Ya saben, hemos estado hablando de este libro, de El estornudo de la mariposa, y bueno, yo les emplazo como siempre a que tengamos una nueva cita el próximo viernes en Pasen y Lean de 6 a 7 de la tarde. Disfruten mucho de la semana, lean mucho y nos escuchamos en poco tiempo.